Y le aprecio, sí, al doctor Julio Frenk que me haya aceptado esta llamada para hablar justamente, querido doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Para hablar Muy justamente bien, Joaquín. de la Comisión Independiente Investigadora del COVID. ¿Qué es lo que van a investigar? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es, como bien dijiste al principio, un ejercicio que es importantísimo hacer. En primer lugar, para tener la dimensión exacta de la magnitud, con datos objetivos. Segundo, para poder aprender las lecciones, porque va a haber futuras pandemias. Tercero, para honrar la memoria de toda la gente que sufrió tanto. No podemos simplemente decir 800,000 muertos y olvidarnos de ello. No podemos, tenemos una obligación moral de averiguar qué fue lo que pasó. Y cuarto, como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que es esencial para la vida de una sociedad en un país democrático. Entonces, esos son los objetivos, es un ejercicio de varios meses, ya hay mucho trabajo avanzado. Eh, Esto lo coordina y lo inició el doctor Jaime Sepúlveda, observando que ha habido otros países, varios otros países que han hecho comisiones similares en el Reino Unido, en Estados Unidos, en varios otros países del mundo, y que pensamos que es muy importante que se haga en México. La lista de integrantes que en parte mencionaste muestra que es un grupo interdisciplinario, expertos en diferentes campos, en salud pública, en economía, en educación, en ciencia y tecnología. Es un grupo en el aspecto jurídico de la pandemia, es un grupo plural, multidisciplinario e independiente, y eso es lo más importante. Y el único criterio que se va a usar es ser objetivos y reunir la información y presentarla a la sociedad para que sea la sociedad quien decida qué sigue. Yo insistí mucho, ha mencionado hace un momento, doctor Frenk, que en su momento lo hablé con el doctor López-Gatell y él estuvo de acuerdo, por supuesto, me dio el avión, ¿no? Porque este gobierno no investiga nada, pero yo creo que con la investigación van a aflorar todas las ineficiencias, porque como le he contado, doctor Frenk, y usted lo sabe, Japón, con el mismo número de habitantes aproximadamente que México, tuvo 57,000 muertes por COVID. ¿Por qué la diferencia? Sí, lo que vimos en la pandemia es que es la gran variación en la eficacia de la respuesta nacional. Si países, no solamente con el mismo número de habitantes, sino con niveles de gasto en salud similares, incluso con ingreso per cápita similares, tuvieron diferencias muy notables. Es decir, la calidad de la respuesta que se dio, que encabezaron los respectivos gobiernos, sí tuvo un efecto. No es nada más que llegó un virus y nos agarró a los pobres humanos desprevenidos, es que importó mucho la calidad de la respuesta. Y eso es lo que vamos a tratar de documentar, insisto, en una manera muy objetiva. Esto quiero subrayarlo, porque yo sé que de entrada van a haber descalificaciones, ese es el clima que se ha creado. Aquí, al hacer un grupo tan amplio, plural, en algo que me da gusto escuchar, que tú lo habías discutido ya, Joaquín, que de hecho pues, parece que había acuerdo, porque es algo de sentido común, y es algo que, como digo, le debemos a la gente. Además, podemos pensar que la pandemia de COVID-19 ya pasó. Pues no, no ha pasado. Hay 800,000 personas que murieron, que dejaron viudas, viudos, huérfanos. Ahí están, siguen sufriendo. Hay 215,000 niños que se quedaron sin sus papás y sus abuelos, que ahora tienen que enfrentar una vida muy diferente a la que hubieran tenido si no hubieran muerto sus seres queridos. Hay la gente que tiene todavía secuelas de la enfermedad. Hay todos los espacios y los huecos que se crearon en el sector salud por todos los médicos y enfermeras que murieron durante la pandemia, y en empresas y en todo tipo. Hay el rezago de una economía que sufrió realmente durante la pandemia, y luego quizás lo más dramático, hay el futuro ya hipotecado de millones de niños que perdieron clases o que tuvieron una instrucción de pésima calidad, o los niños que incluso niños y niñas que simplemente dejaron ya de asistir a la escuela y no regresaron después de la pandemia. Entonces, la pandemia no ha terminado, la pandemia tiene efectos, tiene una cola larga de efectos que tenemos que medir ya ahora y empezar a intervenir para mitigar esos efectos de mediano y largo plazo. Además, doctor Frenk,
Se revisará, por ejemplo, el retraso en la consecución de las vacunas, el tipo de vacunas y luego el vacío que se hizo de prácticamente 3 años de que se registra o se decreta la alarma, la emergencia por el COVID, estoy hablando por ahí de marzo de 2020, doctor, que el gobierno autoriza que se traigan o que se importen o que privados compren las vacunas, creo que es la Moderna y la Pfizer, son las que se están vendiendo ahora, pero cuando ya pasó la emergencia, doctor. Pues sí, ese va a ser otro aspecto que investigaremos. ¿Qué vacunas fueron las que se ofertaron? ¿De qué calidad? ¿Cuáles tenían la autorización o no de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué tan bien funcionó el operativo? Pero es importante, aquí es muy fácil apresurarnos y tratar de borrar este pasado y decir ya salimos, no es cierto. No hemos salido y parte de eso son todos estos datos. Y de ahí aprenderemos lecciones, porque no puede volvernos a pasar, no podemos volver a tener una catástrofe de este tamaño y que la gente, las generaciones futuras digan qué estuvieron haciendo los que anduvieron en la pandemia de 2020, 2021, 2022, qué hicieron que no aprendieron las lecciones. Se lo debemos a los que ya murieron y sufrieron, y se los debemos a las generaciones futuras, dejarles un mejor sistema de respuesta, de vigilancia, anticipación, prevención y respuesta a futuras pandemias. Además hay un factor, doctor Frenk, que cuando este gobierno en diciembre del 19, desaparece el Seguro Popular para arrancar, entre comillas, arrancar el INSABI el 1 de enero del 20, 2 meses después empieza la emergencia de la pandemia y no son capaces de recuperar el esquema anterior y siguen con este proceso de error y prueba, error y prueba, error y error del INSABI. Sí, eso fue, nunca hubiera sido un buen momento para tener una pandemia, pero en México hubo esta macabra coincidencia en donde una reforma de ley que efectivamente entraba en vigor el 1 de enero de 2020, desmantelaba el sistema y nos lanzaba una aventura muy incierta y en efecto, quizás algún grupo directivo menos dogmático, menos cierto de que poseen la verdad absoluta, hubiera dicho, a ver, estamos en una emergencia, vamos a detener esta reforma, vamos a atender la emergencia y ya después vemos, ¿no? Cómo seguimos con la reforma, ¿no? La reforma que realmente fue desmantelar algo que no era perfecto, que tenía muchas cosas perfectibles, pero funcionaba, y fue desmantelarlo en el momento en que más se necesitaba un sistema de salud funcional e íntegro, y fue desintegrarlo justo cuando menos podíamos darnos ese lujo. Podían haber retrasado, porque finalmente también desaparecieron el INSABI, ¿no? 3 años después. Exactamente, sí, muestra esto de que fue estar haciendo pruebas en el momento en que no podíamos darnos ese lujo, estábamos con un problemón enfrente, pero bueno, eso será del diagnóstico que hagamos, todo estará muy documentado, con datos objetivos, y espero que sirva para reiniciar un debate de lo que debe ser ya un sistema de salud para el futuro de México. No tenemos el sistema que nos merecemos. Lo que había antes no era perfecto, pero había mucho que se hubiera podido perfeccionar, y ahora tenemos que empezar quizás de un punto más atrasado de lo que estábamos antes de la pandemia. Entonces hay mucho que reconstruir, mucho que hacer, pero tenemos que hacerlo sobre la base de aprender las lecciones, y ese es el espíritu de esta comisión independiente. La idea es presentar el informe por ahí del mes de abril, ese es el acuerdo que hemos tomado. Hay una página de internet de la comisión, se va a entrevistar a muchísima gente, no es nada más un grupo de expertos ahí recluidos, vamos a escuchar testimonios en la página de internet de la comisión independiente. Quien quiera enviar testimonios, ahí está abierto un espacio de consulta ciudadana para quien quiera hacernos llegar sus observaciones, opiniones o, mejor aún, sus experiencias con la pandemia. Y trataremos de incluir todo eso
el equipo, que hay un equipo de investigación que está trabajando en esto intensamente, coordinado por el doctor Jaime Sepúlveda. Estamos luego los comisionados que iremos revisando y supervisando el proceso, pero en realidad queremos que sea un ejercicio lo más abierto a la sociedad, con la mayor y máxima participación ciudadana posible. Mire lo que va a pasar, doctor Fren, con este procedimiento. Como estamos en campaña, el régimen va a activar todo su aparato digital y van a rebasar, van a agotar su sistema de recepción con puras opiniones buenas, que les fue bueno, bonito y barato. Sí, pero ese es un riesgo, pero vamos a compensar eso con una investigación que ya está muy avanzada. No empezamos cuando se hizo la comisión. Hay mucha información, hay muchos datos, y lo que estamos haciendo es reunirlos y dar esta perspectiva. Sí, mucho es de salud, pero también queremos ver los efectos en la economía, las empresas que quebraron porque no hubo apoyos fiscales, los efectos en la educación, que son particularmente preocupantes, y tener esta visión integral de lo que fue esta catástrofe de salud y también de la economía, y en efecto una catástrofe humanitaria como no la habíamos tenido en un siglo. Ahora, doctor Fren, por último, ¿van a pedir el testimonio de los funcionarios de salud que tuvieron que ver con el manejo de la pandemia? De López-Gatell, el secretario de Salud, el director del INSABI en su momento, de COFEPRIS, en fin, de tantas instancias del sector salud. Sí, a todos ellos se les ha solicitado un espacio para entrevistarlos. Esperemos que accedan. Obviamente no tenemos medios para obligarlos, pero a todos se les ha invitado, en efecto. La secretaria de Economía, la secretaria de Educación Pública, en fin, solo por citar algunos. Sí, la idea es pedirles y darles obviamente la oportunidad de que nos digan y expliquen qué fue lo que pasó, qué fueron lo que motivó las decisiones que se hayan tomado. No, pues ni van a contestar, pero en fin. Gracias, doctor Fren. Lo importante es las conclusiones de esta comisión de investigación, ¿sí?, especial e independiente sobre el COVID que nos arrolló. Sí, así es, y espero que cuando salga el informe tengamos la oportunidad de volver a conversar, Joaquín, ya con los resultados. Venga, sí, ese compromiso hecho. Doctor Fren, le mando un abrazo. Igualmente, Joaquín, muchas gracias por el espacio. Está muy bien el doctor Julio Frenk.